estamos los que queremos y los que hemos decidido pasar esta mañana un rato en la presentación de esta novela, El siglo, de Begoña González y editada por Velasco Ediciones. Os damos las gracias por estar aquí y luego, bueno, pues queríamos dar también las gracias a Carlos Rodrigo por prestarnos el castillo de San Servando. Como sabéis, en principio esto iba a ser en los jardines, con un marco espectacular, pero creo que el marco que tenemos detrás también merece la pena, y por temas de acústica y sonido hemos decidido hacerlo aquí un poquito más acogedor y entrañable. Le doy las gracias también, le damos las gracias también a Alberto Sánchez, pongo el apellido, aunque creo que todos ya sabéis de quién hablo, Librería Taiga, porque se ha involucrado en esta presentación y porque siempre están allí. Y luego también les queremos agradecer la presencia a Etnos Atramo, Pepa y Gabriel, que durante esta presentación nos van a amenizar con cántigas sefardíes. Y así, para meternos ya, les doy paso a ellos con su primera cántica. Muchas gracias. Get
podíamos haber empezado mejor. Y ya que estamos ambientados, voy a presentar quiénes estamos en la mesa, ¿vale? En esta esquina, que parece como que vamos de boxeo, pero no. En esta esquina tenemos a Cristian Velasco, el editor de Velasco Ediciones. Aquí Begoña González, autora de la novela. Y yo, para los que no me conocéis, soy Almudena Payás, representando a la librería Taiga, que aunque en cuerpo no estoy, en espíritu está siempre conmigo. Y ahora le voy a ceder la palabra a Cristian Velasco. Buenos días. Pues, ¿qué quieren que les diga? Que venir a Toledo siempre es motivo de satisfacción. Siempre. Yo creo que la primera vez que estuve allí fue hacia el año 83, 84. Quiero decir, para los más jóvenes, 1983, 1984, en una excursión del colegio, que hicimos desde Oviedo. Nosotros tenemos la editorial en Oviedo. Y la última pues fue como hace 3 o 4 años, por el medio muchas veces y cada vez mejor. Pero en ninguna de ellas fue tan especial, un momento tan especial como este de venir a presentar la novela de Begoña González, El siglo. Esta visita a Toledo juega en otra liga, es otro momento y un momento maravilloso. Porque tengo que agradecer en primer lugar a Carlos Rodrigo, responsable del Castillo de San Servando, por acogernos en esta casa, en este maravilloso entorno, en este maravilloso marco. Y también, por supuesto, a Almudena Payás, que nos acompaña esta mañana, Alberto Sánchez, a la librería Taiga, que han hecho también todo lo posible por promocionar, por mover, por poner el libro a disposición de los lectores de Toledo. El agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a Begoña González, que es por quien cobra sentido todo esto. Es decir, no estaríamos aquí si no es por Begoña González y por haber confiado en esta casa la publicación de esta novela. Hay miles de editoriales en España, pero Begoña nos la confía a nosotros y por eso le estaremos siempre agradecidos. La novela que vamos a presentar, la de los ejemplares físicos que tienen aquí, ya es una reimpresión. La primera edición se publicó en junio, sigue siendo una primera edición, pero ya una reimpresión, es decir, que de junio a agosto pues la novela ha tenido un éxito, yo creo que casi inesperado, tanto en la crítica como en el público, ¿no? Y no es para menos, si la leen verán que está justificado. Y por último, agradecerles, claro, como no, lo más importante, a todos ustedes, porque si ustedes no estuvieran aquí, pues nosotros no haríamos nada. Así que muchísimas gracias, por haber venido esta mañana de sábado. Al final del acto, esto le toca decir al editor, como no, al finalizar el acto, la librería Taiga ha puesto unos ejemplares a la venta allí en la última fila, por si alguien quiere que la autora se lo dedique. Y antes de acabar, quiero tener una mención muy especial al grupo Etnos Atramo, por acompañarnos también esta mañana y por esta maravilla que acabamos de escuchar y lo que queda, ¿no? Así que nada más, muchas gracias y muy buenos días. Bueno, pues antes de hablar de la novela que nos ha traído aquí, El siglo, yo quiero que conozcáis a la Begoña que tengo aquí sentada a mi izquierda, ¿vale? Entonces, bueno, Begoña es asturiana, nació en Berodia, una pequeña aldea del concejo de Cabrales, los Picos de Europa. Nació en Gijón de casualidad. Ella es de Berodia, en cuerpo y alma de Berodia. Entonces, bueno, una pequeña aldea del concejo asturiano de Cabrales, en los Picos de Europa. Y yo supongo que al principio ni ella misma sabía que iba para escritora. De hecho, es economista y trabaja como economista. Y lo que sí que tenía claro es que desde pequeña tenía ansias de aprender y ansias de saber y de conocer sobre distintos temas que a ella le apasionaban. Y ya viviendo en Gijón, se desplazaba hasta Oviedo, que era donde encontraba archivos, bibliotecas y esos documentos que ella quería, y investigaba pues, sobre el
Camino de Santiago, sobre la Orden de Santiago, la Inquisición, los hospitales de peregrinos, las malaterías, que son los hospitales de leprosos, que diréis, a alguien le puede interesar eso, a Begoña le interesaba, y con todo ese saber que ella tenía, pues lo ofrecía a los demás y daba charlas en Gijón, en Oviedo, en el Ateneo Jovellanos, en clubes de lectura. Entonces, esa era la Begoña con ansias de saber. Y así poco a poco empezó a tejer una vida, y empezó a tejer la vida de Muna, la judía no conversa, que huyendo de Toledo salió buscando refugio en los picos de Europa. Y ahora cito unas palabras que dice ella en el libro, se fue a Asturias, ¿no?, buscando refugio, y cito, en aquella tierra neblinosa y montaraz. A mí esas tres palabras, no sé, me apasionan, ¿no?, describen Asturias. Entonces, ella escribía por las noches y escribía solo para ella. Esto no iba a ser una novela, era la recopilación de todo lo que había encontrado. Y al cabo de unos años se encontró con una novela de 800 páginas. O sea, para ser una escritora novel se vino arriba con el tema y escribió 800 páginas, pero la dejó en un cajón. Y como el buen vino, la dejó reposar. Al cabo de unos años y de una manera fortuita, empezó a seguir las huellas de un antepasado suyo, Fernando Prieto Mestas, que pasó de ser un pastor cabaraliego en Verodia a ser un insigne eclesiástico, filólogo, bibliófilo, fundador de la biblioteca de la universidad y rector de la universidad aquí en Toledo, perteneciendo a la Catedral Primada de Toledo. Entonces, en esos años conoció una asociación de escritores noveles, quiso formar parte de ella. Hace un año justo le publicaron la biografía de Fernando Prieto Mestas y se la publicó nada más y nada menos que el Real Instituto de Estudios Asturianos. Y aquí no publica cualquiera, aquí hay que pasar unos filtros, o sea, que no os podéis hacer ni idea, y la publicaron. Entonces, alentada por esa publicación y sobre todo por los amigos que tenían de la asociación esta de escritores noveles, que es la única que hay en España y tiene la sede en Gijón, rescató esa novela, la pulió, le dio brillo y esplendor y se la pasó a Cristian Velasco. Entonces, esta es la Begoña escritora. Pero yo os quiero hablar de otra Begoña. La Begoña persona, la Begoña amiga, la Begoña que se esconde detrás de esas palabras que tanto le gusta escribir. Hoy le decía a Begoña que estaba nerviosa con esta presentación, no es la primera que hago, yo supongo que es por el vínculo que nos une, pero también porque le declaro fervientemente mi admiración. O sea, yo admiro a Begoña por muchas cosas, por la pasión que pone en aprender, por las ganas que tiene, y eso se ve porque cuando hable, o sea, solo la miráis a los ojos y ya lo podéis ver. La admiro por su constancia, por su fuerza de voluntad, porque ella escribe por las noches. O sea, ella no sé lo que dormirá, pero duerme poco. Y le quita horas a sus noches solo por escribir, por hacer lo que más le gusta. Por su valentía, porque ella ha dejado muchas cosas, quizá por perseguir un sueño, ¿no? Fernando Prieto Mestas, Muna, sus libros, sus novelas. Y la admiro porque con su novela, El siglo, la he leído dos veces, una en junio y otra en septiembre. O sea, no es que la olvidé y no, la he leído dos veces y cada vez que la leo aprendo algo, porque es una novela que me da paz, pero ella lo sabe muy bien, me ha dado mucha ira y si la lees lo vais a entender. Y he tenido ganas de que fuera más deprisa y otras ganas que he dicho no puedo seguir, o sea, es duro lo que leo. Pero sin embargo,
es una novela, no sé, que me ha descubierto un mundo y que los personajes que salen no son personajes. O sea, Matías Flaino, Prisca, yo creo que son compañeros de viaje. Son compañeros de viaje. Y lo más importante, y por eso la admiro, y es porque El Siglo, con su novela, me ha emocionado. Y creo que cuando un escritor emociona, lo único que cabe es darle las gracias. Así que, gracias Begoña por El Siglo. Ante tamaña presentación no puedo, me quedo sin palabras. Realmente es emocionante escuchar a una amiga que me presenta de esta manera, que me conoce también, porque me has hecho un retrato de cómo soy, de cómo siento, quizá porque llevamos muchos años hablando, intercambiando, y más que quisiéramos llevar más tiempo juntas, y es emocionante que me presentes así. Me siento muy halagada, no me voy a repetir en los agradecimientos. Si la novela era meritoria para ser editada, pasó por un proceso todavía de mejora enorme gracias a Cristian Blasco, a esa apuesta que hizo decidida por una escritora que nunca había editado nada histórico, nada en ficción histórica, y entonces, bueno, pues todavía hasta ahora mejoró mucho más con ese pulido y ese saber hacer de editorial, de Ediciones Velasco. Así que a él también se lo agradezco muchísimo esa apuesta por alguien nuevo en estas lides. Y bueno, se presenta de esta manera con Almudena, me deja realmente, repito, sin palabras, no sé qué más puedo yo decir ante semejante engrandecimiento de mi persona, que ni mucho menos. Solamente soy una apasionada de la historia. No te voy a dejar hablar. Una gran apasionada de la historia, la pasión me desborda. Entonces, el que me conoce sabe que cuando salgo de un archivo tengo que contarlo y tengo que transmitir al otro lo que me he encontrado, las emociones. Y este libro no deja de ser eso. Yo me encontraba en investigaciones históricas, me gusta por afición la divulgación histórica. Entonces, daba charlas, escribía pequeños artículos temáticos de cosas concretas que lo iba desarrollando, pero el que lleva años manejando documentación antigua, visitando archivos y consultando fondos, es fácil que de vez en cuando entre toda esa documentación pues, aparezca una carta, aparezca una reseña, en un margen de un libro, un pensamiento, un alto, y yo me detenía ante esa otra parte de la historia, ¿no? Que era más anecdótica, más personal, más humana, porque me parecía que era tan importante como la otra. Yo no la podía utilizar para mis divulgaciones históricas, pero me parecían auténticos tesoros. Encontrarme, siempre pongo el mismo ejemplo, porque ese día me impactó estar estudiando el proceso inquisitorial de un reo, por ejemplo, y encontrarme en las cajas de un arzobispo una carta de una madre doblada, dirigida al arzobispo pidiendo clemencia para su hijo, ofreciéndose ella y la hoguera. Es decir, eso era maravilloso, conmovedor, y esa historia que yo no iba a contar en una charla de divulgación científica, pues me la apropié. Yo iba haciendo una colección de esos pequeños fragmentos de la historia que a mí me emocionaban. Y lo dicho, me parece que es tan importante contar esa otra parte de la humanidad que representaba aquella sociedad igualmente y con la que nos sentimos tan identificados los de ahora, porque aquellos hombres y aquellas mujeres que sentían y codeaban, que amaban y que trabajaban y que hacían las mismas violencias que hacemos ahora, me estaban mostrando un mundo como el nuestro. Yo siempre digo que nos distancia porque nos vestimos la ropa nos separa de aquella gente. Por lo demás, los sentimientos humanos y esa naturaleza humana es la misma. Entonces yo veía esa reproducción en los textos y entonces el interés que yo tenía era de trasladarlo al lector, ¿no? Que él también conociera esa otra parte de la historia que nos retrataba aquella sociedad. Y bueno, pues hice, como digo, esa colección de retazos de la historia conmovedores, y un día me propuse tejer esa trama y colocar esas piezas del puzzle y crear un universo del siglo XV recreando ese contexto histórico del siglo XV, ¿no? Y así comencé el siglo. Bueno, pues nos ha contado un poquito, pero yo le voy a dirigir una pregunta a Cristian. Yo supongo que recibes numerosos manuscritos, los llamo manuscritos originales, quiere decir que ahora ya nadie escribe, pero bueno, manuscritos originales. ¿Cómo fue el tema de que te llegara 800 o 700, porque lo pulió un poquito, 700 páginas, decir, voy a leerlo? ¿En qué momento supiste? ¿Cuándo te hizo clic y dijiste, esto lo publico?
782 páginas 700. en canal, como dicen En canal. los ganaderos, ¿no? Sí. Recibimos toneladas de originales. Todo el mundo quiere publicar, pues hace bien, y recibimos toneladas. No, una editorial pequeña como la nuestra, una editorial independiente, no se pueden hacer una idea de la cantidad de originales que se reciben, siendo nosotros una editorial, repito, pequeña, poco conocida, independiente. Me imagino lo que tienen que ser las editoriales grandes, ¿no? Y dentro de esos editoriales, pues hay, también como pueden imaginarse, hay de todo. Un proceso lento de lectura porque tenemos la mala costumbre de leerlos. Es decir, tenemos la mala costumbre de leer lo que recibimos, ¿no? En ocasiones enteros, en ocasiones, bueno, a partir de a lo mejor la página número 5 ya se sabe que por decirlo eufemísticamente, que no encaja en nuestro editorial, ¿no? ¿Y cómo fue el original de Begoña? Pues el original de Begoña llegó, claro, y tardé en leerlo porque viendo aquello dije, por Dios, esto necesita un momento de inspiración para ponerse a leer esto y leerlo de corrido, ¿no? Yo también les digo como nuestro proceso, cada uno publica yo los originales después de leer las 5 o 6 primeras páginas en el Word, si tienen interés, los imprimo para leerlos en papel con el lápiz en la mano. Y bueno, el proceso de lectura comenzó como poco, 5, 10, 15, 20 páginas. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que parafraseando a Ortega, dije aquello de si es esto, si es esto. Si es esto. Esto es una novela. Esta novela, desde un punto de vista egoísta, esta novela enriquece nuestro catálogo. Esta novela es fascinante. Es decir, la profundización psicológica de los personajes. Eso es muy difícil de hacer. Eso es muy, muy difícil de hacer, que un personaje evolucione, ¿no? Es decir, que evolucione más en algunas circunstancias. Y eso Begoña lo logra. La ambientación histórica es muy potente, es decir, es impecable, ¿no? Es impecable. Historiadores que la han leído dicen que es extraordinaria. Pero bueno, esa parte yo diría que es ya más fruto de archivos, de documentación, de revisión. Pero lo que es la creatividad de Begoña, la creatividad, la capacidad, el talento, eso es lo que se demuestra cuando se hace la tabla de personajes, el drama de personajes, cómo van evolucionando, cómo se van metiendo en la historia, ¿no? Otra parte muy importante que a mí me deslumbró, y a lo mejor por la formación profesional, porque procedo del mundo de la filología y demás, es la precisión léxica. Sí. Léanlo. Es decir, Begoña no utiliza una palabra al azar. Begoña no utiliza esta palabra porque sí. Cada momento tiene, o cada frase, o cada circunstancia, tiene su propio léxico. Y repito lo de los personajes. Y cada personaje, obviamente, tiene, perdón por la pedantería, pero tiene su propia variedad extrática, ¿no? Es decir, habla como le corresponde a ese personaje. Es decir, no va a hablar igual don Álvaro de Aguilar que Emuna, que los criados o que los curanderos o que los eclesiásticos, ¿no? Y eso Begoña lo maneja magistralmente. ¿Me das unos segundos más? Sí. Junto con el talento, impecable, está el talante. Y eso lo demostró Begoña en el proceso de revisión del texto. Es decir, nos metimos ahí, casi en un partido de ping-pong. Begoña, esto yo lo veo así, esto lo veo así. Begoña no perdona una coma, Begoña no disculpa una preposición, no da nada por bueno hasta que no lo comprueba, hasta que no se convence que tiene que ser así. Por decirlo en 2 palabras, Begoña es trabajando. Bueno, es decir, que no nos conocíamos personalmente, es decir, sin que esto suene mal, Begoña no somos amigos de infancia ni nada de esto, nos conocimos hace unos meses. Pero Begoña es trabajando humanismo y rigor. Eso es así puedo describir cómo fue el proceso editorial o cómo fue Begoña durante ese proceso editorial, en un perfeccionismo. Dice el refrán, ¿no? que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y yo me di cuenta, trabajando con Begoña, esto, porque si seguimos el libro no sale. Esto todavía es mejorable, ¿eh? Todavía es mejorable. Cuando hay otros autores, créanme, que dicen, no, esto no hay nada que tocar, esto está perfecto. Perfecto no quiere decir acabado. Pues mira, no, acabado nunca hay nada, porque todo es, y Begoña eso lo sabía, ¿no? Tanto en el proceso de la primera edición como incluso en el proceso de reimpresión, que no había nada que... Bueno, aún así quiso ella, esto todavía lo puedo expresar mejor, todavía puedo utilizar esta otra palabra y demás.
Bueno, pues eso, todo eso es lo que confluye en esta formidable novela. Doy fe de lo que dice Cristian, esto no estaba preparado, doy fe porque a mí Begoña hace 5 o 6 años, yo no sé cuántos, me pasó un PDF con la novela que hoy tenemos aquí, esa que sacó del cajón sin pulir. Y entonces, a mí me pasa, bueno, yo soy del libro, entonces me la imprimí, bueno, en A4, la rulé y se me quedó por allí. Entonces, en mayo me dice Begoña, Almudena me llama y me dice, me publican la novela, quiero que me presentes tú en Toledo. Y dije, Dios mío, Begoña, que esa novela, que la tengo no sé por dónde. Bueno, voy a leerla ahora mismo. Y entonces, ella no, esa parte ni me la escuchó, yo creo. Yo la busqué, la encontré y empecé a leerla. Y en junio le paso una foto que estoy yo leyendo en el sofá con Nova, mi podenca aquí al lado, con el A4 rulado y estoy así. Y le paso esa foto y le pongo, impresionante, o no puedo parar. Y me llama y me dice, no leas eso. Y digo, ¿pero por qué no voy a leer esto? No, para, eso es que no, es que la novela, es que es la que tienes que leer. Eso no está bien. Digo, ¿qué esto no está bien? Ahora me dices que pare, yo no puedo parar. Entonces, me leí esa novela que, o sea, para mí ya fue impresionante y luego en septiembre me he vuelto a leer El siglo, después de que lo leyera mi señor esposo que está allí, que me lo cogió y entonces ya en septiembre me lo devolvió y me lo leí. Entonces entiendo lo que dice Cristian, porque a mí me dijo, para, no sigas leyendo, que eso no es. Le dije que no es, que, o sea, impresionante. Vamos a la... Perdona, Almudena. Sí. Yo me juego doble contra sencillo a que en la siguiente reimpresión Begoña todavía me llamará para decir, oye, pero hay aquí esto que se puede decir todavía un poco mejor o precisar, seguro, se lo contaré. Sí, seguro. Bueno, yo sé que Toledo para ti es tu otra casa, o te gustaría que fuera la primera, seguramente tenemos que cambiar viviendas, ya lo sabes, nosotros nos vamos a Gijón y vosotros os venís a Toledo, pero ¿qué significa para ti presentar El siglo en Toledo? Esa frase recurrente de que es un honor, es un placer estar en Toledo, en mi caso se queda muy pequeño, porque tú ya sabes perfectamente lo que Toledo significa para mí. Me trajo aquí hace unos cuantos años la investigación de mi pariente y quizá esa connotación familiar de que yo estoy investigando un antepasado de Berodia, del mismo lugar donde tiene lugar esta historia de ficción, bueno, pues el lazo con Toledo ya no podía ser igual que cualquier otra ciudad, por lo tanto, pues es especial. Yo en Toledo me siento en casa y acogida especialmente en la Posada de Manolo, que son unos magníficos y entrañables personas al frente de un hotel, y entonces acoges de forma extraordinaria, pues me sentía en casa desde el primer día. Repito los viajes a Toledo y paralelamente a la investigación que me trajo hasta aquí, Toledo es una fuente inagotable de información historiadora y histórica, y entonces yo como historiadora pues me sumergía en otras búsquedas, buscaba el fundamento de esta novela que me tocaba también en lo familiar. Así como Fernando Petomestas vino de Berodia para Toledo y aquí está enterrado, esta historia nace en Toledo en el siglo XV, mucho antes, y termina en Asturias. Volvían a estar en conexión aquí Asturias y aquí Toledo, ¿no? De otra manera. Y yo me basé en un hecho real que la tradición oral de Cabrales me estaba contando, las personas de allí. Normalmente son testimonios orales, hay muy poco documentado, pero es la existencia de asentamientos de personas judías, muchas provenientes de Toledo, con apellidos, se constatan apellidos que hoy día se conservan, yo tengo amigos que se apellidan, relegan aquel apellido toledano, y entonces se constata la presencia de esas comunidades judías huidas de aquel edicto de expulsión, donde no todos abandonan su Sefarad, sino que van a ocupar territorios del norte, esos territorios, pues, como tú decías, neblinosos, ¿no? Y montaraces, porque bueno, prometían un ocultamiento, prometían una vida libre de persecuciones y de sospechas, ¿no? Y entonces es verdad que tanto de Aljamas de Burgos como de Toledo, de Castilla y Aragón y la Meseta, se constatan allí. Entonces, esa presencia que siempre hay y que todavía hoy día me cuentan en Cabrales, ¿no? Son pueblos altos de montaña,
son personas que nunca se mezclaron fácilmente con los demás, que adoptan tradiciones distintas, me llamó la atención. Hay estudios, como digo, de la Universidad de Oviedo, pequeños, y yo tenía que contrastar esa historia, ese material y ese fondo documental con Toledo. Y efectivamente así vine, o sea que siempre vengo a hacer 3 o 4 investigaciones a la vez en Toledo, y esta es la que toca en la novela del siglo. Y aunando a eso, todos esos fragmentos, esos retazos de historia que a mí me conmovían, yo he llorado en los archivos, que parece mentira, investigando un tema serio, por las actas notariales de un instituto de enseñanza, pero al mismo tiempo me encuentro con esos retratos, con esa humanidad que yo comentaba antes, conmovedora. Y me parecía que eso también había contado. Entonces, bien, me lo guardé para mi parcela personal para elaborar ese relato. Y el relato necesitaba a alguien, un cauce real, histórico, como no puede ser de otra manera, siempre anclado en la historia. Y el cauce fue Muna, ¿no? Una madre judía, perseguida, sospechosa ante la Inquisición y que tiene que abandonar aquí a su hijo y se tiene que ir al norte, donde le prometían esa otra vida mucho más segura, ¿no? Y entonces ese fue el hilo conductor de la historia y yo aproveché para ir intercalando todas esas piezas que me había ido encontrando a lo largo de los años. Todas eran memorables, me hablaban de Caballeros de Santiago, me hablaban de una red de hospitales de peregrinos en ese camino que era tan importante, que cambiaba desde la geografía hasta la cultura, era un camino de intercambio, ¿no? tan potente. Y bueno, todo desde personas dedicadas a la enseñanza, personas dedicadas al otro, esas vocaciones. Me llamaba la atención encontrarme en documentación de hace 500 años que a pesar de todo seguía habiendo, por igual que ahora, personas contra todo, valientes, lo primero, valientes contra un mundo opresor y que ellas a lo mejor ponían en riesgo su propia vida para ayudar al otro. Esas vocaciones, profesiones vocacionales como el del enseñante o una hospitalera o un curandero, ¿no? que ejercía la medicina sin título, a riesgo de sufrir un apresamiento, por eso era condenado y no se permitía. Entonces, esas voluntades que siempre te encontrabas en el pasado, tan semejantes a las que puede haber ahora, esas personas que se entregan a los demás, me parecían maravillosas. Y en el fondo nos explican a nosotros también, el conocimiento del pasado nos explica cómo somos, y al final la naturaleza humana me parecía eso, semejante a la que tenemos ahora, y había que contarla, y había que reproducirla aquí. El siglo es un cosmos, es un panorama humano de aquel siglo XV, comienzos del XVI, y me parecía que había que plasmarlo de esta manera, ¿no? De una forma amena. Yo siempre digo que hay que escribir también para el lector actual, un lector de esta época, y por lo tanto hay que hacerlo ameno, hay que hacerlo ágil, con esa dosis de misterio y bueno, entregando en cada página y atrayendo, ¿no? Porque este es el pretexto para yo llevar al lector al siglo XV y explicar un poco ese momento histórico. Bueno, hablando de ese siglo que comentas, ese siglo XV, principios del XVI, siglos oscuros, donde el poder lo ejercían los nobles y la Iglesia, una Iglesia con mayúsculas. Un día hablando tú y yo, tú me comentabas, es que la novela tiene mucha Iglesia, pero claro, es que era lo que había, nobleza, Iglesia ostentando poder. Pero tú aquí muestras una Iglesia en muchas facetas. Tenemos la Inquisición, tenemos a Flaíno, el educador, el protector de la biblioteca de Sancti Spiritus, tenemos a Prisca, que vive por y para los demás, y todo eso es Iglesia. ¿Cómo se conjugan allí, en la novela? Sí, estamos hablando de una época donde la religiosidad era extrema, pero yo también quería resaltar los claros y los oscuros, lo blanco y lo negro de todos los ámbitos sociales. Hablamos de los misioneros que acaban de descubrir su nuevo territorio en América y cómo se iban a ayudar y evangelizar. Hablo de la red de centros benedictinos dedicados a la enseñanza. Entonces, todas esas facetas de la Iglesia, no solamente la Inquisición, me parece que también era importante ponerlo por delante, ¿no? ponerlo al frente. Y está claro que eran los poderes estamentales en aquella sociedad, ¿no? Pero como en todos hay personas con una calidad humana que sobresalen sobre los demás. Me parece que también había que decirlo. Claro. Sí, porque me decías ayer o antes de ayer, me decías, no sé si me ha salido un poco moralista. Que Prisca es muy buena. Que Prisca es muy claro, buena. uno va perfilando los personajes. Después es verdad que pierde uno la conciencia, cuando vas escribiendo y sobre todo tienes tanto material en la cabeza que a veces fluye solo, pierdes un poco la conciencia de por dónde se van los personajes, adoptan su propia personalidad a medida que van pasando
los episodios y tú vas incorporando información que tienes, ¿no? Y sí, Prisca es la buena de la película, y entonces, pero también las hay así. Yo tengo ejemplos, me encontré con ejemplos reales, hay emunas en la documentación que yo me encuentro, hay flainos, porque les he cambiado el nombre, pero me he encontrado con esas personas realmente que desempeñaban esa función de servicio a los... Claro, sí, sí. Bueno, eso era lo que te iba a comentar, que por ejemplo, Matías, el eremita sanador, Flaíno, el maestro escribano, Olaya, la hospitalera. O sea, Olaya es un personaje como menor, por decirlo de alguna manera, que tiene una historia y un peso también allí. Los hospitaleros, o sea, que es que eran para los hospitales de peregrinos, el peregrino que venía enfermo, tal, y cómo se daban y hacían y vivían por los peregrinos, o sea, por los peregrinos. Entonces, todos esos personajes efectivamente son reflejo, ¿vale?, de una sociedad. Y bueno, ya has comentado notas, cartas que encontrabas, que eso tiene que ser impresionante. Pero El siglo es una novela coral. Coral, esto me lo he inventado. No sé si existen las novelas. Quiero decir, no hay un protagonista. A mí no me lo ha parecido. Yo no puedo decir la protagonista es Prisca de Salazar, ni es Jonás o Alvar. No. Yo creo que aquí todos los personajes tienen su bagaje, su peso en la historia y cómo evoluciona, como decía antes Cristian, cómo evolucionan los personajes. Si te tienes que quedar con un personaje, ¿con cuál de ellos te quedas? Pues fíjate, cada uno de ellos yo creo que representa a alguien determinado en la sociedad, marcado con un propósito, ¿no? Como eso de ayudar o de enseñanza o de hacer el mal o de vasallar, ¿no?, al que está debajo. Pero yo me quedaría de todos con Flaíno. Flaíno es el monje dedicado a la enseñanza y claro, el amor a los libros, toda esa conciencia que tiene él de que el mundo que le rodea y el conocimiento no es de él, ni es de siquiera la gente de aquella época, sino hay que preservarlo para el alumno del futuro, ¿no? El conocimiento, el atesorar en las enseñanzas, en libros, ese amor que él demuestra al libro, que no lo mira como un objeto, sino como un medio transmisor de conocimiento a lo largo de los libros. Me parece maravilloso. Entonces yo me siento más identificada por mi amor a la literatura y a los libros con Flaíno, claro, con el monje. Pero cada uno de ellos yo creo que tiene una cosa admirable, como es la hospitalera, como es la noble, que a pesar de todo, ¿no?, aun siendo, no nacido siguiente, sirve, ¿no?, como ocurre en la novela. Entonces son todos, hay personajes ejemplarizantes y otros que no lo son tanto. Entonces, bueno, es un panorama, hay otros que no lo representan a eso. Cristian quiere decir algo. A partir de lo que decíais, de cómo se refleja una sociedad, me viene a la cabeza que, como dice ahí la contralibro, estamos en la época elegida para esta novela es finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y como espero no decir ninguna barbaridad con el respeto a los historiadores que pueda hacer en la sala, ¿no? Pero sí es verdad que no es una época cualquiera, es una época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿no?, entre la Edad Media y los primeros albores de la Edad Moderna. Y eso se nota a partir de lo que decís, ¿no?, de cómo se va abandonando, o cómo hay unos rasgos de una sociedad teocéntrica, pero cómo empiezan a aparecer ya algunos atisbos de antropocentrismo, ¿no? Es decir, y de ahí engancho esto, que es lo que quiero decir, con los diferentes enfoques de la religiosidad que se muestra en la novela. No es una religiosidad uniforme, no es una iglesia uniforme, no son ministros de la iglesia uniforme, sino que tienen distintas variedades y distintas percepciones de lo que tiene que ser, desde su punto de vista, el evangelio, la religión, la evangelización, etc., ¿no? Y eso encaja perfectamente, puedo decir, todo está perfectamente ensamblado, a mi juicio, en lo que es una época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, o al menos así lo he visto yo, que no soy historiador, ¿eh? Sí, yo por ejemplo también leyendo las actas de la Universidad de Salamanca, maravillosas en este periodo histórico, precisamente cuando llegaban noticias de esa América, de esa Nueva España y de esos territorios maravillosos, esas controversias que se creaban en los debates, en las sabatinas y las dominicales, en donde se debatían el conocimiento teológico, ¿no?, pero esa corriente nueva de pensamiento donde se ponían en tela de juicio los indios son realmente hijos de Dios, pues se debatía de esa manera. Entonces, es lo que comentas, sí, efectivamente, era un momento de cambio y daba lugar a que además salieran a la luz esas
personajes que en todos los ámbitos había, discrepantes, ¿no? Con ideas innovadoras, con nuevos pensamientos, y todo eso se extrae aquí también en la novela. ¿Sí? Mi personaje favorito es Matías. Cuando la leáis, quizá lo entendáis. Entonces, yo sé que su personaje favorito es Flaíno, pero sé que Matías está allí y vas a leernos un poquito. Yo siempre digo que no escribimos de la nada. Primero, la historia está escrita, está en los archivos, basta tener un poco de sensibilidad y poder extraer lo que nos interesa para crear un relato amable y que el lector que no quiere leer un tratado de historia, porque esto no es una lección de historia, sino que quiera meterse en un siglo y entender cómo era aquella sociedad, pues es lo que hay que hacer. Por eso digo que la historia está escrita en los archivos, pero por otro lado, lo que comenta, esta novela, cuando escribimos, no escribimos de la nada, escribimos de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de nuestras inquietudes, y aquí hay mucho también de mí, claro. Soy una gran amante de la naturaleza, del mundo natural, de los animales, y se nota, es un cantos ahí, alegorías a la ecología, y bueno, a través de Matías, un monje que se escapa o que huye de esas 4 paredes del monasterio porque busca ese encuentro espiritual con Dios en un bosque donde se encuentra más cercano a él precisamente. Entonces esas voces disidentes, como comentaba antes, están ahí, ¿no? Y entonces por eso también las quería reflejar. Y de Matías he extraído dos extractos, y tengo que decir que están, salvo alguna modificación pequeña que le he incorporado, muchos pasajes que aparecen aquí son pensamientos exactos, literales a los que yo me encontré. Me parecía que no se puede decir más bonito ni mejor. Entonces, algunos extractos y fragmentos los vais a leer exactamente igual que yo me los encontré en aquella documentación del siglo XV. Y si me permitís, hago un inciso en leeros este pensamiento de un monje. Imaginaos un monje que abandona su monasterio benedictino y busca refugio en el medio de un bosque, en una montaña y un lugar difícil, pero precisamente es ahí donde encuentra esa cercanía con Dios, ¿no? Y dice lo siguiente: para vivir esta vida hay que ser 3 cosas: consciente, benigno y valeroso. Hermano, sal fuera y no te escondas. Toma la existencia con tus propias manos y sé un guerrero pacífico. Y cuando estés torturado por la realidad externa y desesperado por haberla visto, solo entonces despertarás a la luz. Eso está extraído de un pensamiento escrito en un margen de unos censos de un monasterio. Es decir, esa es la historia que yo también quería contar en este caso del siglo. Y termino con un segundo, que me parece precioso también, buscando ese momento en el que, además, estamos hablando de una época de persecuciones, de acusaciones, donde se sospechaba de esos criptojudíos, ¿no? que todavía no eran conversos plenos, y este monje huía de todo eso, y dice lo siguiente en su texto: ya nada quiero averiguar, ya nada quiero saber, nada busco ni prometo si no es para consolar, ni para convencer moveré mis labios y ofenderé, nada, solo tenderé mi mano para dar amor y socorrer, solo para eso. Bueno, pues esto es lo que yo quería también dejar por escrito en esta novela de ficción, pero muy anclada en el pasado, con pensamientos originales de aquellos monjes, ¿no? que también eran críticos con lo que estaban viendo. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Edmond Satrano, que están aquí, que deben decir: se han olvidado de nosotros, pero no, porque nos van a ofrecer su segunda cántica antes de dar paso a preguntas. Así que os inspiráis y os pensáis unas preguntitas que luego daremos paso, ¿vale? Efectivamente, vamos a hacer nuestra segunda cantiga para hacer la selección para hoy. Es curioso, pero nosotros, para hacer la investigación de todo nuestro repertorio sefardí, siempre buscamos la raíz, es decir, la versión más original, la más antigua, la más ancestral. ¿Por qué? Porque la traemos a nuestros días, pero como ha dicho antes, curiosamente, Begoña, aquellos sentimientos son iguales entonces y ahora. Varía el idioma, nosotros cantamos el idioma original del sefarad, que es el ladino, y varía la tecnología, pero las secciones de cuerda y en concreto este instrumento nos van a trasladar a aquella época. Esto es un daf, es un instrumento, su origen es iraní, pero luego se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo. Está hecho en madera con una piel de un animal, en este caso es una cabra, y lleva un anillado de 103 juegos de anillas de plata, lo que le da una
lo interpretamos, ya sea aquí en Toledo o fuera, le pedimos al público que haga un ejercicio de imaginación, que bueno, ya nos hemos sumergido un poco en todo este mundo antiguo del Sefarad, pero el que piense que estamos paseando por una de las calles empedradas de Toledo, nos colamos en un patio toledano y escuchamos una voz en forma de canto de amor en ladino, en el idioma del Sefarad. Este tema se titula La Rosa, o La Rosa y Florece. De su novela, y ahora damos paso a preguntas o ruegos, lo que queráis. Lo admitimos todo. Si me permites, Almudena, creo que antes no lo dije, quiero agradecer expresamente a las personas que no me conocen, a los amigos, claro que sí, pero doblemente a aquellas que no me conocen y que han querido estar aquí y bueno, conocer la historia del siglo y saber un poco de esta documentación histórica que toca Toledo y toca Asturias. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, adelante. Sí. Bueno, Gonzalo. La descripción tan aguda y tan evidente que habéis hecho de la novela, tanto una como la otra, y también del editor, pues indudablemente todos los siglos tienen sus luces y sus sombras, como bien dicho. Pero yo quiero preguntarte si has hecho más hincapié en las luces que en las sombras. Y no habéis dado un dato, y
podríamos estar hablando de muchísimos temas de aquel momento histórico. Daría para muchas novelas de muchos del siglo. Esta novela es otra cosa. Esta novela es una recreación personal mía de aspectos de la historia humanos, humanistas, nada que ver con el contenido histórico que yo iba a divulgar, iba a descubrir. A veces me detenía aquella investigación para conmoverme ante aquel texto, llorar y decir, esto es maravilloso, me lo quedo. Por eso digo que podemos hablar de muchísimas cosas. No es una lección de historia, el siglo no lo es, ni mucho menos, y solo es una recreación. Es una recreación de aquella época, con todos los elementos, con todos los personajes, las personalidades, y nada más que es eso, juego con los sentimientos. De eso aprovecho y yo quiero eso, conmover y hacer llorar, si puede ser, al lector también de la misma manera. Entonces conjugo esos elementos, ¿verdad? Pero conjuga luces y conjuga sombras, sí, o sea, también. Más sombras que luces. Sí. Es que encontrarle alguna luz al siglo XV se pone complicado, se pone complicado. O sea que no, es una novela que yo decía, a mí me daba paz, o sea, a mí me ha tocado allí una venita espiritual, por eso a mí yo con Matías, no sé, he tenido allí una conjunción. Como es veterinaria, pues el tema animales sí, y naturaleza no, es verdad, o sea, lo de la naturaleza, no sé si esto ha sido un antes de pandemia y después de pandemia, hemos descubierto una naturaleza, hemos vuelto a los pueblos y tal, entonces Matías el eremita que abandona todo y se va allí, pues no sé. Pero quiero decir que hay de todo, entonces, pero hay cosas y hechos muy crudos. Sí, esto no es una novelita para nada de... No. Claro que es una ficción, es un relato de ficción, estamos contando un relato anclado en el pasado, como digo, muy arraigado, porque yo no podría escribir de otra manera. Lo que nunca podemos hacer, los que pretendemos escribir novela histórica, es adaptar la historia, lo que fue, a un relato que yo quiero contar, ni mucho menos. Yo me aprovecho de un entorno, de un escenario. Me gusta además la historia pequeña, la historia con minúsculas, la del artesano, la del horticultor, el campesino, el noble también, y pasa de fondo, porque claro, era pertinente decirlo, y ponerlo en la novela, este personaje grandioso que fue de aquella Borgoñés, el infante Don Carlos, que lo que hace es llegar a arribar a un pueblecito pesquero de allí, claro, estaba tan cerca del lugar geográfico donde está ambientada la novela, y era pertinente decirlo, porque además nos toca, y además creo que introduce perfectamente y explica perfectamente el momento histórico que se estaba viviendo en España. Entonces, que era un momento de cambios en todos los aspectos, incluso monárquicos. Entonces, bueno, pues eso, ese personaje sale de fondo, es un telón de fondo, pero a mí me interesa la historia pequeña, esa composición humana que yo me encontraba en los escritos. Marifé, creo que iba antes Isabel. No. Sí. Me llama poderosamente el título, entiendo ahora perfectamente de la explicación que habéis dado, parece el título perfecto para la novela, pero tenía desde el primer momento el título, barajaste otras opciones, ¿por qué llegaste a darle ese nombre? Bueno, pues no, empecé a escribir y no le puse título, pero me di cuenta enseguida qué título tenía que ser. Además, este título tiene una doble acepción. Está claro que está explicando una transición temporal, finales del siglo XV, comienzo del XVI, pero es que además, en los que investigamos historia más me lo podrán decir, es muy recurrente en la terminología de la época encontrarse el término el siglo para reseñar que lo que uno está haciendo, entrar en el siglo, es estar en el mundo civil, el mundo civil, sino religioso, y salirse del siglo era la terminología que se utilizaba para entrar en religión, ¿no? En la profesión religiosa. Entonces, me parecía que era pertinente también decirlo, hay personas aquí que entran en el siglo, otras como Prisca, que se ven obligadas a salir de un noviciado que estaba a punto de cumplir los votos por un compromiso matrimonial forzoso, como ocurría en la época, ¿no? Y abandona una fe, una mujer firmemente religiosa, abandona el cumplimiento de esos votos y se ve obligada a contraer un matrimonio que no desea. Bueno, pues ese salirse del siglo para entrar en religión y después ella volver a tener que entrar en el siglo porque abandona el monasterio, ese juego con la palabra del siglo también me parecía que era oportuno decirlo y me encajaba bien además con la historia. ¿Sí? Y ahora Marifé. Bueno, pues es que yo quiero haceros partícipes de la emoción que estoy sintiendo yo ahora, porque he visto anunciar el libro durante todo este mes de septiembre. En esta semana me ha llegado el mensaje de Almudena con la presentación del libro y yo estoy muy ocupada, estos días no doy más de sí. Y
Y ayer mandé a mi hijo a comprar el libro a la librería Taiga y entré a trabajar a las 3 de la tarde. He estado doblando turnos y a las 3 de la mañana empecé a leer el libro. Y me puse a leer y es que estoy encontrando en el personaje una identificación familiar, porque desde el primer momento que se presenta el personaje Muna estoy viendo ahí a mi familia, porque mi hermana es bordadora, mi hermana trabaja con las telas, en mi familia hemos trabajado pues todo lo que cuentas tú y de la misma manera que lo cuentas, y entonces es una identificación también de buscar raíces sefardíes, y entonces llegó un momento en que iba leyendo, pues ya había llegado a 50 páginas, eran las 4 de la mañana o así, yo dije, tengo que parar porque no estoy disfrutando, yo quería disfrutarlo y estoy deseando encontrar un momento libre para seguir, y es que va a ser un no parar. No sé cómo lo voy a poder hacer. El mundo toledano es maravilloso. En Toledo había más de 200 fábricas de seda, solamente de seda, para darnos cuenta de qué Toledo estamos hablando, ¿no? En el siglo XV. Yo en la obra quise contrastar ese mundo, el mundo opulento de Toledo con aquellos castillos y aquellos palacios, y su mundo industrial y su mundo absolutamente ferviente de comercio y de mercadeo, en contraste con el mundo montuno, difícil, geográficamente aislado, pobre, porque eran tierras tremendamente pobres las del norte de España, y entonces ese contraste, esa judía que abandona su fábrica de la seda para ocupar otro lugar, lo mismo Prisca después más tarde, ese contraste era importante decirlo, y Toledo es un lugar fascinante porque representaba la opulencia en el saber, y una capitalidad en todas las materias, ¿no? De cultura y de y económica. Entonces sí, es interesante eso. Marifé, te voy a decir, Sí. esto no estaba preparado tampoco, te voy a decir que cuando yo estaba leyendo la novela por primera vez y leía cómo tejía, cómo bordaba y tal, me acordé de Yolanda, me acordé de tu hermana, Sí. te lo prometo, porque dije... Es que la estaba plasmando a ella y es que están describiendo aquí a mi hermana en su taller. Sí. Porque es lo que hace, enseñar de esa manera. Hay que cuidar los detalles, sí. Exactamente, hasta cómo se mete la aguja en la tecla, explicarlo. Y a mí me parece que los elementos pequeños son importantes en cualquier relato. Desde el vuelo de una abeja en torno a unas hierbas hasta el discurso más eminente de la universidad, ¿no? Todos los detalles son importantes, todo ayuda a entrar en el papel, y me parece que hay que dar importancia también a lo pequeño, ¿no? Y sí, me parece que es importante. La forma de llegaros y de emocionaros es lo que yo pretendo, no pretendo otra cosa. Cualquier artista, en cualquier ámbito, pintura, escultura, los que escribimos, la idea, la intención última, a pesar de todo esto, al final es emocionar, causa de emoción. Es el logro que hay que perseguir. Y si lo he conseguido, bueno, pues no puedo estar más feliz, más contenta. Emociona, sí, totalmente. ¿Alguna pregunta más? María Ángeles. Yo no es pregunta, es un pensamiento. Un pensamiento. Estoy sorprendida de escuchándote hablar y cómo ellos hablan de ti, que seas economista. Estoy que no puede ser. Has acepto, ¿verdad? Sí. Trabajo en banca. Yo ya digo que me dedico a eventos, no digo en qué trabajo. No, pues todos los trabajos son maravillosos, estoy muy satisfecha y orgullosa de mi equipo de trabajo, del trabajo que hago, y también tenemos esta parcelita ahí, bueno, bien, con el público. Pero sí, yo pienso que se puede hacer, Realmente yo vocacionalmente soy más de libros, realmente es así. Pero lo que pasa es que la vida te lleva por otros derroteros y de todo se puede extraer enseñanzas y de todo, sí, desde luego, indudablemente. Pero me siento más cercana al mundo literario, indudablemente. Sí. Isabel, vuelve otra vez. Sí. Es que, bueno, Sí. mi marido me dice, Isabelita, yo es que lo siento, pero cuando conozco a una persona que intelectualmente me pellizca o que me llama la atención, me surgen muchas preguntas. Claro que sí. Y No tenemos prisa ninguno, entonces, ¿verdad? Pues estamos aquí. Discúlpame, Encantados. que me disculpe el público, o sea, No. pero no sé, estás anclada ahí en la historia, en esa parte, en esa trama de la Edad Media. Tienes nuevos proyectos, te pican otras edades, en la actualidad, en la época contemporánea. ¿Cómo te pica todos los siglos? ¿Qué te llama más la atención? Es muy buena pregunta, y la corto, es muy buena pregunta porque ya está en otra cosa, ya está con otro siglo. Claro, bueno, los que nos gusta la historia, las vacaciones las cogemos para ir a los archivos, yo por lo menos, mis vacaciones son los archivos.
Es extraordinario, es raro, es extraño. Sí, lo que tengo que reconocer. Yo entro en un archivo y me tiene que apagar la luz para que me vaya. Es decir, me abandono a aquellas lecturas. Me introduzco, quizá porque me acompaña, además del tesón y las ganas de saber, la curiosidad de una niña, porque la sigo teniendo, de verdad me siento así. Cuando entro en un archivo me siento como aquella niña que rebuscaba en las bibliotecas. Y después, eso, te dejas llevar por la historia y quizá con una pequeña dosis o gran dosis de imaginación estás viendo aquellas manos, ¿no? Yo siempre cuando leo un texto estoy viendo a la persona que me está hablando desde el pasado. Me parece que los textos son voces del pasado escritas y que nos están hablando de aquella época, de aquella realidad. Y como los encuentro tan semejantes en tantas cosas y me siento tan identificada en todo ello, pues me parece formidable, maravilloso, la escritura, qué medio de comunicarnos, ¿no? A través de los siglos, con un lenguaje común. Me parece maravilloso. Entonces, claro, esta novela tiene 5 años de antigüedad, pues en 5 años he escrito más cosas. Y ahora mismo estoy con una novela del siglo XIX, y bueno, es maravilloso, es entre neoliberal, también convulso, bueno, todo lo que suponga dudas, enfrentamiento con lo que te rodea, en su versión, eso es lo que me motiva a mí. Las personas valientes que hubo en toda época. Esas personas valientes que reservaban su vida por los demás. Ese profesor bondadoso que saca de una situación atroz a ese alumno a riesgo de su propia profesión. Bueno, todas esas calidades humanas son las que me llaman la atención. Entonces las encuentras en todo momento, en toda época y en todo documento. Y es verdad. Entonces, ahora mismo estoy con una novela en el siglo XIX. Pero cuando no tienes prisa, como me ocurrió a mí aquí, es decir, yo por las noches, como dice Almudena, iba creando la historia con lo que me iba encontrando. No encontraba fin, me hacía gran acopio de información, por lo tanto se me fue de páginas porque yo siempre encontraba recursos que incorporar al siglo que tocaba explicar. Y entonces, bueno, pues también confío en que eso saliera a la luz, pero realmente a lo mejor, pues si no hubiera sido por Ediciones Velasco no se hubiera conocido nunca. Porque mi labor principalmente es investigadora. Antes que escritora creo que soy investigadora. Me puede después las ganas de hablar, ¿verdad? Yo hablo mucho. Sí, me supera. Os estáis dando cuenta, la sección aquí me supera y es difícil superar. Y entonces yo tengo ganas de contarlo, lo que me encuentro en los archivos, lo único que me conmueve, tengo que transmitirla a los demás. Entonces, ¿cómo transmitirla? ¿De qué mejor forma que escribiéndola? Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo bueno, hay que hacer un buen trabajo de redacción y hacerlo con calidad. Pero lo sabes transmitir. Porque uno puede ser un pozo de sabiduría y no saberlo transmitir, ni oral ni escrito, pero es que Begoña es un pozo de sabiduría, porque otra cosa que la caracteriza, y no sé si como buena asturiana o no, es la humildad. O sea, ayer se me ocurrió decirle, estaba hablando con mi hija Paloma por teléfono, mamá, ¿qué tal con Begoña? Y dije, hija mía, pues ya sabes, un pozo de sabiduría. Y Paloma se echó a reír y me dijo, Begoña, pozo de sabiduría, o sea, es humilde, humilde donde las haya. Entonces, no es así, ¿no? Pero que es un pozo de sabiduría y lo sabe transmitir, oralmente y por escrito. Os lo digo porque me están entrando ganas de leerla una tercera vez. O sea, esas son las herramientas de un escritor. Las herramientas de un escritor es llenar esos vacíos que la documentación histórica no cubre con herramientas. Y entonces, bueno, yo creo que jugamos una baza o contamos con elementos que no cuenta un historiador. Un historiador se ciñe a lo que ve y bueno, los pone de la mejor manera posible con todo su fondo de conocimiento, claro, lógico. Pero, bueno, pues los que escribimos novela histórica, sin llegar a esa altura intelectual ni mucho menos, manejamos las herramientas literarias para poder llenar esos huecos y recrearlo de la mejor manera posible, siempre, como digo, con un pie siempre en la historia y en lo verosímil, no puede ser de otra manera. Pero es verdad, después hay que jugar también con actitudes para escribir de esa manera y de forma cercana y que llegue el texto que quieres contar al lector. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más y antes de la firma de libros, que esperamos que vengáis aquí a que os firme algún ejemplar de Begoña y despidiendo ya en cierto modo el acto, les volvemos a dar paso a Pepa y a Gabriel para que nos canten y nos emocionen, como decía Begoña. Un artista emociona, pues ellos nos emocionan con su última canción. Antes hablaban de las luces y las sombras. Esta última canción para mí habla sobre las sombras porque al mismo tiempo que una madre está intentando dormir al crío, esto es una nana, lo que vamos a cantar, hay un trasfondo en la letra bastante oscuro, bastante gris. Es una canción llena de melodías
habéis sido todo un descubrimiento, ¿o será que creo que tenéis una incondicional? O otra más. Dar las gracias a Begoña, a Cristian, a todos los que estáis aquí. Yo creo que merecen un aplauso y ahora si queréis comprar el libro...